Libro de Esther, capítulo 2. Vamos a leer unos pocos versículos allí. Dice así: después de estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Vasti, de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Entonces dijeron los criados del rey, sus cortesanos: busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer. Nombre el rey personas en todas las provincias de su reino, que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Hegai, eunuco del rey, guardián de las mujeres, y que le den de sus atavíos, y la joven que agrade al rey, reine en lugar de Vasti. Esto agradó al rey y así se hizo. No vamos a leer todo el capítulo, que es muy interesante y les recomendamos leerlo luego aparte, capítulo 2 del libro de Esther. Habíamos visto una introducción, la lección anterior o el mensaje anterior sobre Esther. Habíamos ubicado el tiempo en que transcurre lo que relata el libro de Esther, y habíamos dicho que se desenvuelve en la época del exilio, una época muy marcada en la historia del pueblo de Dios del Antiguo Testamento. Fue el exilio más prolongado, más profundo, más doloroso, más cruento, y donde tantísimos, prácticamente todo lo que quedó con vida en Jerusalén fue llevado por orden de Nabucodonosor a Babilonia. De ninguna manera ese había sido el único exilio. Ya había habido una embestida anterior, unos pocos años antes. Ya se habían llevado cautivos una cantidad de jóvenes. Nos acordamos de decir que en esa primera cautividad fueron jóvenes como Daniel, los 3 amigos que después fueron echados al horno de fuego. Fue también el que luego fue el profeta Ezequiel, y también sabemos que por ese tiempo ministraba en Jerusalén el profeta Jeremías. Ahora, cuando llegamos a Esther han pasado muchos años. Ya han vuelto la primera remesa de cautivos a Jerusalén y han reedificado el templo. Y estamos prácticamente en el tiempo de Esther, es prácticamente el tiempo que está relatado en Nehemías cuando se reedifican los muros. No podemos asegurar que es exactamente ese tiempo. Hay algunas dudas con algunos reyes porque en la historia secular algunos nombres han cambiado o tenían más de un nombre, y hay algunos detalles que no se conocen acabadamente, pero es muy aproximado lo que sucede en el libro de Esther, y al mismo tiempo está sucediendo lo que sucede en el libro de Nehemías. Lo que sucede en el libro de Esther sucede en Susa, la nueva capital del reino, que ahora es un imperio persa. Los babilonios han sido conquistados por los persas, y lo que sucede en el libro de Nehemías no es ni en Susa ni en Babilonia, sino en Jerusalén. Así que mientras en Jerusalén está sucediendo lo que nos cuenta Nehemías, en Susa, capital del reino, tenemos el desarrollo de esta historia. Y un poco nos ejemplifica la amplitud de la obra de Dios, que se escapa absolutamente a nuestros cálculos y a nuestro conocimiento. A veces nos parece que la obra de Dios es solamente lo que nosotros conocemos, y estamos absolutamente lejos de conocer
la extensión, la envergadura, la importancia, la grandeza de la obra de Dios en el mundo, aún en nuestros días, cuando suponemos que tenemos tanto contacto y tanta información. Hay hermanos que se pasan estudiando detalles de la obra de misionera y se conocen lo que pasa en rincones tan lejanos como Indonesia y otros países así. Sin embargo, aún ellos y cada uno de nosotros estamos lejísimos de conocer la obra de Dios en la tierra. Realmente la obra de Dios en la tierra, hoy y en todos los siglos, ya lo hemos dicho y lo seguiremos repitiendo, es infinitamente más grande que lo que nosotros conocemos e infinitamente más grande que lo que nosotros nos imaginamos. El espíritu que reina en este mundo, la Biblia dice que el espíritu que reina en este mundo no es el espíritu de Dios, sino que Dios ha dado a que el enemigo pueda cauterizar las conciencias, pueda engañar las conciencias, pueda empequeñecer la obra de Dios, pueda oponerse a la obra de Dios. No nos permite ver con toda claridad lo que el Señor está haciendo. Pero fíjese, nada menos que en el Antiguo Testamento, mientras Dios obraba en Jerusalén con su pueblo, los que habían vuelto, Dios estaba obrando también por su pueblo en Susa, la capital del reino, en donde realmente no había dominio judío en absoluto y donde terminó habiendo un primer ministro que al fin fue Mardoqueo, el segundo en el reino, un judío temeroso, piadoso de Dios, que fue encumbrado de una manera sorprendente e increíble, como lo leemos en el libro de Esther. Habíamos visto ya el capítulo 1, el relato, cómo comienza la historia de aquellos dos grandes banquetes que ofrece Asuero a sus príncipes, a la gente de posición que tenía algún poder en el reino. En todo ese vasto imperio los convida a un banquete muy extenso y después termina haciendo un banquete para todo el pueblo en su propia residencia. Y dice la Biblia, esto ya lo vimos, que el rey, con la alegría ficticia que produce el vino, imprudentemente manda a llamar a la reina Vasti a que se presente delante de él, a fin de que podría mostrar a todos los pueblos su hermosura. Sabemos, ya lo vimos, la reina Vasti se niega a comparecer y casi terminamos diciendo que no entramos en polémica acerca de si lo que Vasti hizo fue lo correcto o no fue lo correcto. Hay autores que dicen es lo correcto, era indecente que ella se presentara así como el rey lo estaba requiriendo. Por otra parte, el rey estaba alegre y es un mal consejero de un gobernante el vino, así lo dice el libro de Proverbios. Este rey precisamente está incurriendo en esa falta, está tomando disposiciones y no está en pleno uso de sus facultades. Otros dicen que no, que fue incorrecto, que ella tendría que haberse presentado igual. Pero no vamos a entrar en este tema porque el tema va mucho más allá de la situación personal de la reina, que pudo tener mejor o peor suerte, que pudo ser correcta o no pudo ser correcta. Lo que interesa a los efectos de nuestro estudio y lo que interesa a los efectos de los planes de Dios es lo que Dios está haciendo a través de una circunstancia que parece normal en la vida en el imperio o quizá un tanto anormal en la vida del imperio, una circunstancia que no tiene absolutamente nada de religioso, ninguna connotación celestial, pero Dios se está moviendo y eso es lo más impactante en el libro de Esther. Todo el tiempo Dios está moviendo los hilos desde atrás. Casi parece que a último momento aparece su mano modificando cosas y
forzando a la fe de su pueblo, a arriesgarse a su pueblo, a vivir situaciones bastante comprometidas que la verdad que a ninguno de los cristianos nos gusta vivir cuando nos toca el turno. A ninguno nos gusta estar en apretura, a ninguno nos gusta estar contra la espada y la pared, tener que tomar decisiones muy difíciles, ser puesto en situaciones muy difíciles, y sin embargo el Señor se ve que se complace en meternos en esos líos, porque cuando nos mete en situaciones difíciles consigue que por fin nos acerquemos a Él de una manera que si no, nunca nos hubiéramos acercado a Él. Hay muchas vidas de cristianos y me parece que un poco hemos participado todos nosotros de esa misma problemática. Tienen ya su vida programada, a veces somos cristianos un poco cómodos, elegimos la mejor manera de vivir, siempre sigue rigiendo aquel famoso dicho, el máximo de rendimiento con el mínimo de esfuerzo. Creo que todos los seres humanos tenemos un poco adentro ese dicho que prácticamente ha gobernado las acciones de los hombres, pero Dios se encarga a veces de que eso nos salga al revés. Y a veces vidas que han estado hasta por años un poco viviendo a su manera, uno dice qué raro que Dios no hace nada con esa vida, de pronto entra en un atolladero y unos problemas increíbles que a veces se escandaliza, se asusta, se preocupa, se horroriza, duda de Dios, qué sé yo, todas las cosas que pasan. Pero sabemos que al fin esa persona, esa vida, esa familia, ese matrimonio termina por cambiar profundamente su filosofía de la vida y deja de estar tan centrada ahora en las cosas del mundo, aún para los buenos cristianos que estamos tan apegados a la tierra, porque somos de la tierra, somos celestiales, pero tenemos mucho de terrenal. Y encontramos que después de esa circunstancia difícil en la cual el Señor nos mete, echamos la culpa al enemigo, pero el Señor nos mete. Aún el enemigo está en sus manos. Nada se escapa a las manos de Dios. Y a último momento viene Él con su auxilio, a fin de hacernos experimentar el poder de Dios, como dice el apóstol Pablo, que es el que resucita de los muertos. Así que esa es la lección principal realmente de toda la historia. Y también lo decimos en cuanto a Basti. Lo que está pasando con Basti no es que al Señor no le interese la conducta de cada individuo. Claro que le interesa al Señor. Pero aquí no está en juego el tema de la conducta de Basti, está en juego aquí los propósitos de Dios que están casi siempre ocultos a nuestros ojos, a fin de que nosotros caminemos por la fe el camino. Y cuando ya Él ve que lo necesitamos, aparece su mano de una manera visible, como para que respiremos un poco, tomemos aliento, podamos seguir adelante a cosas más profundas, a cosas más hermosas en la vida de Dios y en el reino de Dios. La cosa es que la actitud de Basti ha provocado acá ahora la necesidad de que otra ocupe el lugar de ella. Ella no puede ocupar más su lugar, ha sido destronada, ha sido sacada de ese lugar importante en el cual estaba, y otra tendrá que ocupar su lugar. Así que esta circunstancia también, otra circunstancia más, está presentándonos un poco la manera en que va a transcurrir el libro de Esther. Y es así que Esther es llevada a un concurso excepcional de belleza. El que gane ese concurso y el que tiene que votar en ese concurso es el rey. Dice que buscan jóvenes de muy buen parecer en todo el reino. Se pueden imaginar las jóvenes que habría en aquel reino de 120 provincias, un reino que iba desde Etiopía hasta la India, uno de los más grandes imperios de todos los siglos. Y allí buscan jóvenes de buen parecer
Y entre esos jóvenes que buscan de buen parecer, esas jóvenes que buscan de buen parecer, también la recogen a Esther, que pienso que de ninguna manera iban de mala gana al concurso. Y me imagino que todos irían aspirando a ganar ese concurso, porque el ganar aquel concurso significaba llevar la corona real, quizá por toda su vida, en uno de los más grandes imperios de toda la época. Esther era prima de Mardoqueo. Dice la Biblia que era hija de su tío. Y también dice que sus padres habían muerto, seguramente en edad muy temprana, y ella fue criado por su primo Mardoqueo, que también seguramente era mucho mayor que ella para poder criarle, y que lo hizo realmente con tanta responsabilidad, con tanto cariño, como un verdadero padre real. Damos gracias a Dios por los padres sustitutos que pueden a veces hacer una obra tan asombrosa en la tierra y en los cielos. Este Mardoqueo, nos dice la Biblia, que era del linaje de Benjamín y era hijo de uno de los cautivos deportados de Jerusalén alrededor de 114 años antes que suceda esto de Esther. Por eso decimos que aproximadamente cuando está sucediendo lo que relata el libro de Esther, aproximadamente está sucediendo lo de la reedificación de los muros en Jerusalén. Pero por supuesto hay una distancia enorme entre un lugar y otro, son dos escenarios totalmente distintos. Uno es el centro de la vida espiritual del pueblo de Dios, que es Jerusalén, pero también aquí en Susa, capital del reino, a gran distancia y en medio de una corte pagana, hay hijos de Dios que están resplandeciendo y están a la altura de las circunstancias. Realmente es una cosa muy hermosa esto. Dice el capítulo 2, versículo 9, que la joven cayó en gracia del responsable de las mujeres, que le dio un trato preferente. La característica de Esther es que desde el principio cae en gracia. Primero es elegida, si es elegida es por supuesto porque ya ha caído en gracia, no era elegida cualquier mujer. Pero una vez que está reclutada con el grupo de candidatas que van, por decirlo así, a concursar o que se van a presentar al rey, la gracia de ella va sobreponiéndose. Yo creo que hay una gracia mucho más allá que lo natural en la vida de esta chica. Realmente cuando la vemos, luego desenvolverse en momentos críticos, porque en momentos en que la vida sonríe y estamos tranquilos, las personas no se conocen tan acabadamente. Las personas se conocen cuando son sometidas a una prueba, como fue sometida de ella, donde estuvo arriesgando su vida por el pueblo de Dios y por el nombre del Señor. Pero ya empezó a manifestarse la gracia. La gracia, vuelvo a repetir que yo no tengo ninguna duda, la vía natural, pero mucho más la vía espiritual. Y la gracia espiritual hace que precisamente una persona luzca mucho más hermosa de lo que es todavía. Hemos conocido personas que en lo físico no han tenido nada, pero tienen tanta gracia del Señor. Es tan hermoso, tan agradable tratar a esas personas. Uno se siente tan feliz de tratar con esas personas. Quizá no hay atractivo en lo físico, pero hay gracia del Señor. En este caso había atractivo en lo físico también, era una chica sumamente hermosa, según dice la Escritura, pero estoy seguro que aquí lo que está sobreponiéndose es la gracia que viene de parte del Señor. Es esa cosa mística, misteriosa, es esa unción de cada momento que está en la vida de una joven, que está en la vida de un joven. No es ni famoso, ni es el campeón de fútbol, ni es el mejor arquero del mundo, ni es el mejor boxeador, pero tenemos ganas de estar con esa persona. Hay una gracia en esa persona que viene de la obra del Espíritu Santo que está fluyendo permanentemente
como una fuente que salta para vida eterna. Qué lindo que es eso. Esther sabía de eso. Y todos los que la iban conociendo, cuando ya fue, antes de ser reclutada primero y luego cuando fue reclutada, empezaron a advertir esta gracia que había en esta chica. Ella tenía instrucciones de Mardoqueo. Mardoqueo se portaba como un verdadero padre que era. Había cuidado de su reclutamiento, había cuidado de seguirla hasta las puertas del palacio, cuidaba cada día de enterarse de cómo la trataban, qué novedades sabían, cuáles eran las instrucciones, y entre las cosas que le había encargado a Esther era que no dijera su lugar de nacimiento, ni tampoco su pueblo ni su parentela. Se ve que el Señor le dio sabiduría. Hay casos que es bueno dar testimonio, ni bien entramos. Yo recuerdo un pastor que tuve hace muchos años que decía: lo primero que hay que hacer cuando uno entra en un trabajo, hay que decir que somos cristianos y nos vamos a evitar un montón de dolores de cabeza. Y puede ser, creo que es una buena cosa. Es triste ocultar nuestra verdadera identidad, nuestras verdaderas convicciones por vergüenza o por lo que sea. Pero más importante todavía es responder a lo que el Señor pone en nuestro corazón. Y hay tiempos de callar y hay tiempos de hablar. Y en este caso Mardoqueo le dio las instrucciones que ella cumplió con gusto, porque si hay una característica en esta chica era su sujeción a su padre adoptivo y su temor de Dios. No era una chica que quería hacer las cosas por su cuenta. Precisamente creo que allí residió gran parte del poder de la gracia que fluía sobre ella. Y en el versículo 11 dice que Mardoqueo siguió el asunto con cuidado, enterándose cada día de cómo la trataban y qué novedades tenía. Así que fue siguiendo la historia de esta chica. Ahora, las condiciones del concurso o de la competencia, como queramos llamarle. La preparación era muy esmerada y duraba 12 meses. Y después de estos 12 meses, cada una de las candidatas tenía que presentarse al rey. Cuando una joven se presentaba al rey después de esos 12 meses de preparación, en donde tenía que aprender lo que era el palacio, posiblemente para que no le pase lo que le pasó a Lady Di, tenía que aprender lo que era el palacio, cuáles eran las reglas de juego, cómo se manejaban las cosas, cuál era el carácter del rey, cuáles eran sus responsabilidades. Tenía también que prepararse físicamente con ungüentos y perfumes especiales. Las mujeres saben un poco más que nosotros de cómo cuidarse la piel, ya esto desde muy antiguo. Así que seguramente todo esto lo empleaban a la perfección. Recursos no faltaban, se trataba de buscar la esposa del rey, así que recursos no faltaban. De manera que este era un tiempo de preparación de todas las candidatas. Todas las candidatas tenían que prepararse, estaban al cuidado de un responsable que hacían su oficio muy bien hecho, con mucho cuidado. Y también nos dice la Escritura que cuando llegaba el turno de presentarse ante el rey, a la joven candidata se le daba todo lo que pedía. Así que alguien quería ir con un poncho, pues iba con un poncho. Alguien quería ir vestida de novia, pues iba vestida de novia. Cada uno tenía la posibilidad de pedir lo que se le antojara, por más costoso que fuera, que se le antojara, porque se iba a presentar delante del rey. Hasta que al fin llega el turno de Esther. Y dice la Escritura que allí ella no se vistió como mejor le parecía, sino como Hegai, que estaba a cargo de ellas, le informó. Nadie como el eunuco podía saber cómo eran los gustos del rey. Qué bien, ¿eh? Yo me imagino que una buena cantidad de estas jóvenes dijeron:
Yo voy como a mí me gusta porque esto le va a encantar al rey. Todos querían conquistar al rey. Si no lo conquistaban, tenían perdido el concurso. Así que no me extrañaría que hubiera muchas chicas independientes que encontraran en esa independencia alguna virtud. Al fin y al cabo, a mí no me dicta la moda nadie, yo voy como quiero y seguramente que voy a conquistarlo, rey. Pues Esther tenía otro espíritu, el espíritu que tenemos que tener los creyentes, no un espíritu apocado ni derrotado, ni que espera que le den la comida en la boca, pero sí un espíritu sujeto, obediente, lleno de fuerza, lleno de energía, lleno de gracia, pero sujeto, sabiendo que pertenecemos primero de todo a Dios, a quien tenemos que agradar. Y en segundo lugar, pertenecemos a un pueblo que no podemos desconocer el pueblo de Dios. Bueno, a mí no me importa lo que opina el pueblo de Dios, ni los ministerios. Yo sé cómo lo voy a hacer, yo sé cómo agradar a Dios, yo tengo mi relación con Dios. Esther no era así, gracias a Dios, no era así. Era una mujer sujeta, había aprendido no vivir bajo una dictadura de Mardoqueo, porque no dice eso la Biblia, sino bajo la autoridad de Mardoqueo, que es otra cosa. Es una gran bendición vivir bajo la autoridad de personas que están sometidas a Dios. Ella sabía lo que era vivir bajo la autoridad de Mardoqueo y no le costó nada, realmente nada, poder hacer caso a lo que Hegai le dijo, le confió. Hegai conocía al rey. Es interesante porque muchos autores han hablado de Hegai como la figura del Espíritu Santo, aquel que realmente conoce a Jesucristo, él el que puede adornar nuestra vida, el que puede darnos las ropas espirituales que le van a agradar al Señor, porque al fin y al cabo el casamiento es con el Señor y nuestro conocimiento del Señor es limitado, pero el Espíritu Santo, si estamos sujetos a Él, Él va a indicarnos qué es aquello que realmente va a prendar el corazón del Señor, que es lo que supongo que queremos todos nosotros cuando venimos a adorarle, cuando venimos a alabarle. Creo que venimos a agradar el corazón del Señor, creo que venimos a agradar el corazón del Señor y a eso venimos. ¿Qué importa las opiniones personales, los gustos personales? Yo soy así, pero dejo de ser así. Quiero ser como le gusta a Él. Y para ser como le gusta a Él, tengo la palabra, pero tengo el Espíritu Santo. Y gracias a Dios, tengo mis hermanos, los ministerios, que van a ayudarme para agradar el corazón de Dios. No tenemos tiempo de seguir ahora, pero muchas se agradaron a sí mismos. Entraron al rey, a la mañana siguiente fueron despachadas a la otra casa, segunda casa, y nunca más las pidieron que vuelvan. Quedaron allá arrumbadas, pobrecitas. Pero Esther entró al rey como Hegai le dijo y pegó, gloria a Dios. Enamoró el corazón del rey, ya lo vamos a ver cuando sigamos adelante con este pequeño estudio. Enamoró del corazón del rey, una figura muy fuerte para los cristianos, para que procuremos agradar a aquel que nos amó y que dio su vida por cada uno de nosotros. ¿No es cierto que a veces ni nos damos cuenta? Estamos agradando al que nos amó y que derramó su sangre por nosotros, a quien queremos agradar por el tiempo y por la eternidad. Amén. Que Dios los bendiga.